Bueno, ¿qué os parece el punto de vista de que un presidente le diga al otro, yo gobierno 2 años, luego convocamos elecciones, todo esto a cambio de nada y esto es lo que se merece este país porque yo lo valgo, por decirlo así de alguna forma? Yo creo que es el resumen. Y que luego vaya una líder de su partido y le diga que es una actitud bisoña y que no comparte el que se negocie con el Partido Socialista. ¿Qué opináis de un poco de la historia? ¿Hacemos resumen de cómo ha ido todo el tema, Javier? Vale, Pues adelante, ¿cómo ves tú el primero enfoque y después alguna declaración y entramos al debate, ¿vale? vale. En principio, bueno, todo creo que esto es fruto del nerviosismo que hay a nivel nacional. La gente me ha dejado en jaque, digamos, cualquier tipo de pactos en el cual, pues, sabemos que los partidos minoritarios, en este caso independentistas, tienen la llave para conformar gobiernos. No deshojan la margarita, no tienen claro tampoco qué objetivos tienen y eso a su vez pues provoca nerviosismo dentro de los partidos constitucionalistas. Vamos a ver, yo creo que es hora, en cierta manera, de hablar de Estado, ¿no? Que nos estamos olvidando, porque yo entiendo que estar en manos de un prófugo de la justicia como es Puigdemont, que se ha estado literalmente cachondeando del país durante todo este tiempo, yo creo que quizá el tema de un pacto de Estado entre Feijóo y Sánchez no lo vería mal, porque es cierto que ahora mismo no hay gobierno, está, digamos, en stand-by y el Está en funciones, en funciones. correcto, y el día a día pues funciona, ¿no? Hoy tenemos un dato del IPC que vuelve a subir, los precios están más altos y la economía se está resistiendo por ahora por el turismo, pero es cierto que yo creo que hay que empezar ya a hablar de Estado y yo pongo como ejemplo siempre el modelo alemán. Hay que olvidar que en 2021 en Alemania, bajo la presidencia de Angela Merkel, los dos principales partidos políticos, el SPD y el CDU, llegaron a un acuerdo porque no lograban esa mayoría. Yo creo que toca hablar de Estado, yo creo que toca hablar de gobierno y creo que habría que sacar adelante muchos puntos. El Consejo General del Poder Judicial está bloqueado. Yo entiendo, soy partícipe, que deben de ser los jueces los que deben de elegir a ellos mismos, no, que no participe lo que es el Estado. Y en cierta manera ese gran pacto debe llegar porque estamos, o en este caso estoy detectando que esa fisura que se está produciendo está siendo aprovechada por líderes territoriales, como puede ser Urkullu, donde ya está ofreciendo algún tipo de remodelación de la Constitución, aprovechando precisamente ese debilitamiento por parte de las grandes fuerzas. Entonces yo creo, y soy partícipe, que no vería en absoluto mal un gran pacto de Estado, porque además yo creo que es necesario, llevamos muchísimos años de democracia y debemos de ser conscientes que está mucho en juego. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, Tenemos muchas referencias, pero Juan, ¿qué opinas yo, de lo que está pasando? Bueno, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos al programa de los funcionarios. A mí me gustaría participar. Pues Lo que le bienvenido. iba, Es vuestro lo que programa. iba, lo que iba a comentar yo, la actuación que ha tenido Feijóo la veo un poquito a la desesperada, la verdad, porque es una El diálogo de Feijóo en su camino hacia la investidura se está encontrando con peros. Ayuso lo respalda, pero estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron. Considera ingenua de inexpertos la propuesta a Sánchez de gobernar solo 2 años. También la ven incoherente en el gobierno en funciones. Fue todo una pantomima. Bueno, daría para un vodevil si no fuera un tema tan serio. Agradeceríamos mucho que alguien pusiera cabeza en ese pollo sin cabeza que se ha convertido el Partido Popular. El líder del PP justifica su hoja de ruta y señala al PSOE como un partido, dice, antiestado. No quieren un solo pacto, salvo con aquellos que quieren destruir el país. Se refiere a los independentistas, con los que también está dispuesto a hablar Feijóo. Hablar que no pactar explica y se defiende ante el cuestionamiento también interno. ¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar? Aunque le suponga, asegura, no ser presidente. Bueno, pues la historia es bien sencilla. El resumen no podía ser más explícito. Perdona, Juan, que se ha colado la grabación. no pasa nada, no pasa nada. Era muy oportuna. Casi te seguía el tino. No, sí, la verdad es que la actuación yo me he dado cuenta que se demuestra que el PP va
no hay consenso en el PP, se ha demostrado. Era latente, antes se sabía que había discrepancias dentro del PP y que había voces, no solamente entre sus bases, sino entre los varones, que cuestionaba el liderazgo, ya ha quedado latente, ya ha quedado patente. Y la cuestión es la siguiente, que la actuación ha sido un poquito desesperada. Feijóo se ha ido está yendo hacia la presidencia a cualquier precio, es decir, ya incluso en ofrecimiento un poquito absurdo, porque eso de negociar 2 años, yo sinceramente lo veo absurdo. Y la cuestión que coincido con mi secretario, que bueno, con el secretario de la asociación, que lo que se debería de hacer es un pacto de Estado, dejarse de buscar ser presidente y buscar soluciones para esta situación en la que vivimos España, que es una situación bastante compleja y deberían de buscar soluciones más que buscar... Porque es que a mí, salvando las diferencias, me recuerda un poquito, salvando la diferencia, por supuesto, me recuerda un poquito a Albert Rivera cuando estaba más pendiente de ser presidente que de formar gobierno. Y ya vimos cómo le salió. Vamos a ver en este caso cómo va a salir. Santiago. Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo sí quisiera aportar que Feijóo evidentemente tenía que hacer algo de aquí al 26 de septiembre. Es que si no propone nada, aunque sea una cosa tan absurda como lo que ha propuesto, son 26 días que va a tener que estar con la boca cerrada, porque no tiene nada que proponer. Ya sabe que los nacionalistas le han dicho que no y no tiene en quién apoyarse. Entonces yo creo que cara a sus bases ha hecho esa propuesta. El tema está en que realmente es una propuesta tan absurda. Tan absurdo es que un partido nacional haga acuerdos de Estado con otro partido nacional. Si tuviéramos en Alemania, no, ¿eh? Claro, es de verdad, como ha dicho Bolaño, una estrategia de pollo sin cabeza. Es mejor estrategia que tengas que pactar con un delincuente condenado como el dirigente de Bildu, con un delincuente condenado como el dirigente de RC, con un prófugo de la justicia. Eso es una estrategia de pollo con cabeza. Entonces, alguna vez habrá que pensar en España como nación y no, porque aquí parece que existen en España 20 naciones distintas menos la nación española. Entonces ya es hora también que los dirigentes nacionales se pusieran de acuerdo en por lo menos llegar al pacto de Estado. Porque luego supongo que hablaremos de la propuesta de Urkullu, ahí van cosas muy, muy serias. Los vascos nunca hacen nada en vacío, ¿eh? No, nunca nada en balde. Javier, dicho lo de los vascos con el máximo respeto, ¿eh? Javier. Sí. Vale. Es que no, perdón, es que no vais. Vamos a ver. Yo, aparte de lo que se ha comentado por parte de los compañeros, estoy completamente de acuerdo. Aparte de lo que es el tema de Estado, también hay que tener muy en cuenta qué es lo que va a pasar el día posterior de un posible pacto. Aquí tenemos muy claro que puede entrar bien el PSOE, por lo que ya sabemos, independentistas, Sumar y demás, o Partido Popular junto con Vox y en un momento dado algún partido nacionalista que pueda aportar su apoyo. Pero ¿cuál es el problema? El problema para que yo veo personalmente es qué pasa luego, qué tenemos. Bien ha dicho Santiago, qué tipo de propuestas se está haciendo para esos 2 años en el caso de un pacto entre dos o los próximos 4 años. A mí lo que sinceramente me preocupa es que partidos minoristas sean los que tengan la llave para gobernar todo un país. A mí lo que sinceramente me preocupa es el precio que tiene que pagar esa nación a esos independentistas y de dónde va a sacar dinero, porque probablemente eso vaya a repercutir en algunas administraciones autonómicas, como por ejemplo Andalucía o Extremadura, donde no está gobernando el PSOE, en el caso de que fuera el PSOE el que gobernase. ¿De dónde va a sacar ese dinero para pagar la pleitesía que le puede pedir o exigir tanto Esquerra, Bildu, PNV? Sí, perdón. Solo hay un sitio donde sale el dinero. Sí, pero luego la tarta hay que repartirla. Vamos a ver. De los presupuestos generales del Estado.
Claro, si se reparte, vamos a ver, si hay una de las promesas que es el AVE hacia el País Vasco, pues probablemente alguien se va a quedar sin AVE. Yo no digo que vaya a repartir raíles por toda España, pero lo que sí es cierto es que el Partido Popular va a tener un serio problema para gobernar porque en principio cuenta con el apoyo solo de Vox a la hora de conseguir la presidencia, pero que luego vienen las negociaciones para conformar gobierno y presupuesto. Y eso ahí donde entra. Yo hace 3 semanas o 4 que participé y yo creo, y dije en su momento entender, que yo creo que podemos ir nuevamente a elecciones, porque la verdad es que el tablero está muy complicado. Y aparte de que en un momento dado se pueda conseguir apoyo, para mí realmente también el problema es qué va a pasar después. Pues es la gran pregunta que se hace todo el mundo, incluidos los propios diputados, que lo máximo que hacen es llamar por teléfono a sus portavoces, recién elegidos, por cierto. Por cierto, que hay un cabreo bastante gordo en la formación de los grupos parlamentarios, no está contento nadie de cómo queda la historia. Y me gustaría conocer vuestro criterio sobre eso de prestar votos y prestar diputados para tener grupos parlamentarios. ¿Qué os parece? ¿Es una práctica legal? Parece que lo es, porque los notarios de los letrados de la Cámara no han dicho esta boca es mía, pero éticamente suena un poco raro, ¿no? ¿O es la política, al fin y al cabo? A mí me gustaría decir que un dicho que hay, que en política todo lo que sea legal no se puede hacer. O más bien, todo lo que no sea ilegal no se puede hacer. Aquí estamos hablando de una práctica ética muy, muy dudosa. Vamos, yo lo calificaría directamente de engaño, porque si los partidos se presentaran a las elecciones diciendo, si me hacen falta el apoyo de tales grupos, yo le voy a prestar mis diputados para que hagan grupos propios, me parecería perfecto, pero jamás ninguno dice nada de eso. Entonces, vuelvo a repetir, por no ser ilegal, no quiere decir que esté bien. Bueno, pues a este respecto, antes hablábamos de récord, Javier y yo, y me decía, toca Ayuso. Yo creo que toca Ayuso, porque es la única voz en el gallinero de la política, y perdón lo de gallinero porque no va de que ella sea una gallina, ni mucho menos, la persona que ha sido valiente y ha dicho lo que opina. 1, de su propio jefe y la negociación. 2, de la situación política. Y 3, de un asunto que anda emporcando prácticamente la vida política, que es el asunto del seleccionador del equipo femenino de fútbol y del presidente de la federación y del fútbol y de la madre que los parió a todos, porque uno no termina de entenderlos a unos ni a otros. Lo digo con todo el respeto hacia las madres que no tienen culpa de los hijos, evidentemente. Pero es una declaración la que ha hecho Díaz Ayuso, con su libertad que tiene de decir lo que le parece oportuno, porque para eso estamos en un país libre, sobre la criminalización que se hace de la vida en España. A mí me ha llamado poderosísimamente la atención. Si la pongo. Que creo que sí. Y algo muy preocupante también. Todo se politiza. Se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen. Hay una inversión de valores total. Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al gobierno, tener un patrimonio, pensar diferente es un crimen. Ocupar la secesión, los insultos a la corona, beneficiar con el sí es sí, delinquir avisando de que se va a volver a hacer, eso es lo normal, eso es lo que tenemos que asumir como normal. ¿Qué os parece lo que dice Ayuso? ¿Está cargada de verdad? ¿Es oportuna o es insolente? Bueno, Ayuso es... De todo. Perdón, Juan, ¿quiere hablar? Yo lo que sí digo que en parte le doy la razón a Ayuso porque en parte, lo voy a explicarme ahora, porque sí es verdad que hay problemas que son sociales, por ejemplo, el tema que ha pasado con la selección española, lo veo social, es un problema que abarca a toda la sociedad de forma transversal y no hay ninguna, bueno, ya se ha visto, hasta en un campeonato del mundo ha habido problemas de ese tipo. Y se está politizando y de hecho de esa politización se está dando el caso de gente que lo está defendiendo. Es decir, que hay cosas que defienden lo indefendible simplemente por el hecho de ya estar metido en la politización. Y eso sí lo veo más. Que hay muchos problemas que se deberían de solventar de forma social, es decir, integrando a todo el mundo,
a todas las instituciones y a la ciudadanía en general. Y por el simple hecho de politizarse se está enquistando el problema. Por eso creo yo que muchas veces deberíamos de hacer autocrítica en ese aspecto. Hay un periodista que se llama Pedro Blanco, que trabaja en la cadena SER, yo he trabajado durante mucho tiempo en la cadena SER, que me llama mucho la atención a veces por lo certero que es en sus comentarios. Y ha hecho uno que dura un minuto exactamente, y de lo que he seleccionado, de lo que comentan los compañeros de la prensa, me ha parecido muy interesante. A ver qué os parece a vosotros. Que se está criminalizando la vida normal. Yo soy hombre y no siento que me traten como a un criminal, pero sí, sé de sobra que entre los hombres hay criminales que matan, golpean, abusan, acosan y otros que callan o justifican. Sí, hay ciertas letras de ciertas canciones que promueven o normalizan actitudes sexistas y machistas, pero todavía no he visto que se retiren de circulación, como sí ha ocurrido con algunas obras de teatro o nombres de bibliotecas o auditorios. Sí, se pueden comer filetes y se puede ser capaz de entender que conviene una reflexión sobre la forma en la que producimos y consumimos alimentos. Sí, cada vez hay más personas que se incomodan con la invasión que supone un piropo no deseado. No, el problema no es el patrimonio de los demás, sino los impuestos que dejan de pagar. Y sí, muchos tenemos coche, pero asumimos que por el bien común cada vez nos pongan más difícil usarlo. No, no son crímenes, es evolución. Eso dice Pedro Blanco y el Yo debate está... me gustaría comentar una cosa. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de Pedro Blanco. Yo mismo lo escucho. Pero cuando dice que él es hombre y no se siente criminalizado, yo ahí sí lo matizaría, porque cuando una secretaria de Estado de Igualdad dice que los hombres españoles son bastante violadores, ¿a quién está criminalizando? A todos los hombres. No ha hecho ningún filtro. Nos ha puesto a todos. Y a mí personalmente que me llamen violador no me gusta ni un pelo. Sea secretaria de Estado, sea ministra o el Sun Corp. Y respecto a lo otro que ha dicho, es evidente que tenemos que ir evolucionando. Que la sociedad, como ha dicho antes el compañero, hay una serie de comportamientos como lo del garrulo de la federación, el presidente de la Federación de Fútbol, que son absolutamente intolerables. Pero cuando tú lo politizas tanto y te pasas de frenada, pues consigues que gente que en principio había condenado los actos, viendo que es una politización clara, esté defendiendo lo indefendible. O sea, es que es indefendible ese tío, no hay por dónde cogerlo. Pero la politización que se ha hecho ha sido una pasada de frenada, pero muy grande, que ha conseguido que la unanimidad de los primeros días ya no sea tal. Ya la gente no está tan unida respecto a lo que había que hacer con el presidente de la federación. Ahora está ya mucho más dividida, todos lo sabemos. Entonces también hay que tener cuidado y poner las cosas en su sitio. Y sobre todo, intentar ponerle el mismo énfasis a las mismas cosas, no dependiendo de quién las cometa, que muchas veces parece eso. Bueno, yo creo que... ¿Cerramos el asunto o lo dejamos ya ahí? Bueno, si quieres, iba a matizar un poco de lo que se ha dicho. No Pues sé saca la banderilla. No, hombre, muy sencillo. Yo creo que el conflicto que se está produciendo a nivel social, en cierta manera, yo creo que en parte es por la falta de estabilidad y cohesión dentro del propio gobierno actual. Y me voy a explicar por qué. Porque tenemos un ministro de consumo, que es Garzón, en el cual pues, nos dice que no se puede comer jamón, mañana carne. Luego, por otro lado, nos sale la señora Irene Montero criminalizando el tema de la violencia machista. Y a mí, sinceramente, una de las cosas que más me preocupa también es los asesinatos que se están produciendo en España y que van creciendo. Y me explico. El Ministerio de Igualdad tiene 600 millones de euros de presupuesto y la mitad lo destina precisamente a la lucha con la violencia de género. Algo está fallando, por un lado. Y por otro lado, a mí, sinceramente, todo este batiburrillo, en cierta manera, es para poder tapar y solapar las vergüenzas de un gobierno, en el sentido de que se aprovecha ciertos temas para poder tapar
otros. Y me explico. Por ejemplo, la ley del CSI ha dejado una revisión de 1000 violadores. Entre ellos, pues más de 100 están ahora mismo en la calle y hay varios que han sido reincidentes, tal como han salido y han vuelto en la cárcel. A mí el otro día, sinceramente, el tema de Rubiales a mí ya me chirría un poco, ¿no? Porque creo que le estamos dando demasiado juego. El gobierno está aprovechando, creo, la coyuntura que se está produciendo el debate a nivel nacional. No hay que olvidar que estos días ha sido Rubiales y estamos pagando la gasolina más cara. El precio del aceite ha subido también. Eso me preocupa. El otro día hubo una manifestación al día siguiente donde Yolanda pues, sale para solapar un poco ese protagonismo que pudiera tener Irene y se puso en primera línea para una manifestación en contra de Rubiales. Yo no la he visto o no he visto a las feministas salir, y con eso yo no quiero decir nada, pero yo no las he visto en la calle para denunciar lo que se está produciendo con la ley del CSI, que está siendo un rotundo fracaso. Entonces yo creo que en cierta manera todo lo que está pasando, las diferentes cuestiones que están saliendo y que la gente se echa la mano a la cabeza es porque yo creo que, entre otras cosas, no hay un gobierno sólido que pudiera ser entre dos partidos, sino un conglomerado y al final quién controla a quién. Y el tema de Ayuso yo lo veo en el sentido, Ayuso es el relevo de Aguirre. No hay que olvidar que Esperanza Aguirre era el azote de cuando tenía que decir algo al Nasser, decía, ha Casado igual. Yo creo que los partidos políticos tienen cada uno sus líderes territoriales y entre ellos pues sabemos que una base importante dentro del Partido Popular es Ayuso, gobierna holgadamente en Madrid y es el peso pesado y posible relevo el día de mañana en caso de que Feijóo pasara a un lado. Entonces, eso es un juego más dentro del partido, aviso navegante, y en definitivas cuentas, pues nos encontramos ahora mismo, volvemos a lo mismo. Estamos en paro técnico, aquí no hay nada claro, los nervios están subiendo, hay un silencio sepulcral entre los dos principales partidos, nadie sabe qué va a pasar, el precio que se va a pagar, pero lo vuelvo a repetir, el día a día está pasando. ¿Y qué va a pasar? Pues el IPC está subiendo, el Euribor está subiendo y las familias cada vez están más ahogadas. Y aquí lo que hay que es sentarse ya, dar soluciones y no crear problemas. Y las declaraciones de Ayuso referidas a su jefe, creo que las tengo por aquí, las he localizado. Y yo creo que es hora que abramos los ojos porque la base social del Partido Socialista ha cambiado. Ya no es la igualdad, ¿verdad?, que tanto han empleado. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador. Y hoy es que ya no somos iguales ante la ley. Los españoles no ven condonadas sus deudas o sus multas o cuando cometen un delito porque son amigos de otra persona. Eso no funciona así. No somos iguales tampoco a la hora de acceder a servicios públicos, a la función pública. Ya no somos iguales en esta España. Y que además pretenden engañar en todo. El propio Sánchez es el primero que engaña a los nacionalistas. ¿Va a haber independencia, sí o no? Si no la hay, ¿para qué tanto daño? ¿Para qué marear? ¿Para qué engañar? Me quedo un poco pensando en la cara que se le ponía a Feijóo escuchando a su compañera, ¿no? Es evidente que muchas gracias no le ha tenido que hacer, pero yo también creo que deberíamos hacer toda una reflexión. Si no sería bueno que en todos los partidos hubiese gente como Ayuso. Me refiero no como ella, evidentemente, sino gente que no se calle ante todo lo que haga o diga el líder del partido. Un buen Pepito Grillo, ¿no? Exactamente. Que ahora mismo el PSOE no lo tiene, pero durante mucho tiempo el PSOE ha sido... Exactamente, el PSOE en eso ha sido un maestro. Y es bueno porque necesita también estar con los pies en la tierra y no decir, oye, tú no eres el jefe omnipotente y omnipresente en todo el partido. Y el partido no eres tú. El partido tiene unos órganos, tiene unas voces y es bueno que haya discrepancias. Otra cosa es que nos pueda gustar más o menos lo que diga Ayuso, que en unas cosas pues tendrá más razón para uno y menos para otro. Bueno. La verdad es que sí, Pepe, una cosilla solamente. Libertad absoluta, Juan. Yo solamente decir que estoy totalmente de acuerdo con Santiago y que la verdad que a mí me alegra que haya voces dentro del PP que le digan, porque a mí muchas veces me estaba dando la sensación que estaba de forma unilateral
que estaba el Feijóo haciéndolo a su manera, sin tener en cuenta las opiniones de sus compañeros. Y viene muy bien y es enriquecedor que la parte de abajo, que se critica a los líderes, porque yo una cosa de Rubiales que decía, del caso de Rubiales, era que cómo puede ser que un presidente esté todo el mundo en contra de él y que la única opción de echarlo era que dimitiera. Que yo decía, digo, bueno, yo me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser que una institución, el mandamás, nadie le pueda toser? Pues es que se le tiene que toser al mandamás, al Pues jefe. eso habrá sido, Juan, porque hay 150.000 razones al mes para cada presidente territorial para que puedan gastárselo en pipas. Claro. Dicho queda, ¿no? Sí, está muy claro. Yo veo en Ayuso pues una postura inteligente. Y me explico. Una postura inteligente en el sentido de que arrea, por una parte, a Feijóo, como diciendo, no te despistes, estamos aquí, a ver por dónde vas. El camino es por ahí. Exacto. Y en segundo lugar, es muy inteligente porque lo que está intentando hacer, vamos a ver, Sánchez era un cadáver político antes de las elecciones. Eso era obvio, todas las encuestas, todo iba en contra. Había algunas voces críticas por parte de Paje, de Vara, ¿vale? Ahora gana las elecciones y hay, digamos, un silencio sepulcral dentro del partido y todos a una. Y precisamente Ayuso, como inteligente que es, y con su super asesor Miguel Ángel Rodríguez, está claro que lo que está buscando es intentar crear fuego dentro de las filas socialistas para que varones territoriales empiece ya a cuestionar el liderazgo de Sánchez a la hora de poder hacer un pacto. Entonces, yo creo que Ayuso está tirando por partida doble. Y en medio paso yo. Bueno, estaba echando un vistazo a Twitter y me da cuenta que mientras unos y otros andan poniéndose de vuelta y media, nuestro presidente a lo suyo, caminito, caminito, y para adelante, para adelante, para adelante, y procurar que no se note mucho. Pero hoy ha comenzado con fuerza, ha comenzado con las fuerzas sociales, se ha reunido con la UGT y lo ha hecho con el nuevo secretario general, Óscar Martín, que tendremos en entrevista el próximo lunes. Y hoy también ha anunciado que el día 8 se reúne con todas las fuerzas políticas. Es una reunión que puede o no tener importancia, pero lo que sí pone de manifiesto esta actitud, bajo mi punto de vista, es que aquí Moreno Bonilla parece no tener problemas de gestión, de crítica desaforada, que las cosas van un poco más tranquilas, que el tono Bonilla va mucho mejor que el tono Ayuso o el tono Feijóo. Hoy he recibido, como decía, a Óscar Martín, y en la referencia del Consejo de Gobierno pues hay asuntos importantes. Uno de ellos, Valoramos de manera muy positiva este encuentro. Forma parte de la normalidad institucional, pero también es parte esencial de la prioridad que este Gobierno tiene por el diálogo social y a favor del diálogo social en Andalucía. Agradecer en nombre del Gobierno de Andalucía no solo a la Unión General de Trabajadores, sino a los agentes económicos y sociales de Andalucía, a los empresarios y, en concreto, a los sindicatos, su sentido de la responsabilidad y su compromiso positivo para avanzar a través del diálogo social en acuerdos, consensos y puesta en marcha de medidas y proyectos en favor de la actividad económica, la generación de empleo y el compromiso social con las familias y los trabajadores de Andalucía. Era Antonio Sanz, la voz la conoceréis, el consejero de Presidencia, y hablaba de diálogo social. Mientras los demás se pelean, aquí hay diálogo social. Creo que el mensaje no es para iniciados, sino para gente normal, la gente a la que se dirige el Partido Popular en este instante. Pues a mí me parece una magnífica noticia, que además no debería de ser noticia, porque creo que los mayores avances que se han logrado en España en los últimos 40 o 45 años ha sido en base al diálogo. Y el diálogo social, por supuesto, ha sido importantísimo. Que un gobierno de derecha se reúna con los sindicatos y llegue a acuerdos y además los valore positivamente, pues evidentemente eso solo puede ser beneficioso para la sociedad. Y más en estos momentos que, como hemos dicho antes,
la situación económica, pese a los datos macro, las familias no lo están pasando bien. Entonces yo creo que hay que saludarlo, que sigan reuniéndose, que lleguen a acuerdos, compromisos y que los cumplan, porque realmente la sociedad lo necesita. Y un pequeño apunte de lo que has comentado antes de que si el modelo Moreno Bonilla está funcionando aquí en Andalucía, perfectamente, pero también hay que reconocer que Ayuso funciona en su comunidad, o sea que parece que distintos modelos o distintos talantes de líderes son capaces de conectar con una parte de la sociedad española. Es verdad que España es muy plural y en cada territorio puede que funcione una cosa diferente. Muy acertado. Juan, ¿algún comentario? No, yo comparto totalmente lo que ha dicho mi compañero Santiago, y la verdad es que yo creo que estoy con Santiago en ese tema. Lo que él ya se ha hecho tan raro buscar el consenso y el diálogo, que ya es noticia una cosa que debería ser normal. Es lo que digo. Yo, por ejemplo, volviendo al tema de antes, tú tienes que tener una propuesta, pero tú tienes que escuchar la contraoferta, por decirlo de alguna forma, y así ir dialogando y buscando el consenso. Mi verdad junto a la tuya va a ser la realidad. Es decir, yo creo que se tienen que escuchar todos y buscar puntos de encuentro y puntos de inflexión para crear cosas. Y ahí estoy con Santiago totalmente. Bueno, había un asunto del IRPF que he escuchado por ahí, interesante. ¿Puede serlo, Javier? El IPC, dices, ¿no? El IPC. Bueno, tanto monta tanto. También se ve afectado, también se ve afectado. También sí. se ve afectado, El IPC, desgraciadamente. el IPC en definitiva afecta a todo, al sueldo, a los salarios. El IPC es lo que nos controla a todos y lo que yo no puedo aguantar eso de 10, 12, 13, 14 euros un litro de aceite. Sí. Y que venga el ministro de Agricultura, a la persona a la que aprecio por otra parte, pero es una cosa y otra que se de acuerdo con lo que dice, y diga que todo depende del tiempo que hace. Si llueve mucho, los precios se equilibran y es una cuestión de mercado. Creo que algo muy gordo está pasando porque no me creo que ese aceite sea de hace 3 días. Y ese aceite está en estocaje en cada una de las grandes superficies y creo que hay gente haciendo caja con la situación de muchas familias. Aceite, por decirlo de una forma, IPC. Pues esto es lo mismo que pasa con la gasolina. La gasolina se suele negociar con 6 meses de antelación el precio, y es curioso que cuando en un día se produce algún acto importante, un atentado o cualquier cosa, pues a lo mejor un pozo petrolífero sale ardiendo y aprovechan las petroleras para subir los precios. Y luego cuando baja, pues sube menos. Al final todo sube y pagamos cada vez más caro. El tema, yo creo que es uno de los problemas que hay que atajar, por supuesto, del nuevo gobierno. Está viendo, creo que el tema económico va a dar de por sí, porque no hay que olvidar que una subida del IPC, eso equivale a un empobrecimiento de la familia, menor poder adquisitivo y, en definitiva, cuenta pues menos recursos para poder tirar adelante por parte de la familia. Aquí hay dos tipos de IPC, que siempre estamos hablando del IPC, y hay que saber diferenciar entre el IPC normal, que ha subido, ¿vale? Que este mes de agosto ha sido de 2,6, en definitiva, o la que llevamos acumulada del 3%, pero luego está una importante que de la que menos se habla, es de la inflación subyacente, que es aquella que se calcula de los precios sin tener en cuenta los precios de la energía ni de los alimentos no elaborados. En eso incluye alimentos procesados, ropa, restauración, comunicación, y eso ahora mismo está en un 6,1. Eso es lo que realmente está dando muchísimos problemas. Que luego quieren justificar en cierta manera la subida de precios, en parte puede venir también provocada, por ejemplo, el granero de cereales está en Ucrania y ahora mismo está habiendo problemas para sacar del puerto de Odesa y el Mar Negro, para sacar lo que es la materia prima. También tenemos un problema de sequía grave, que eso también puede agravar lo que es el campo. Pero qué duda cabe que este IPC, que no termina de bajar, está dando muchos quebraderos de cabeza a muchas familias, donde ya muchas de ellas tienen que restringirse ciertos alimentos, como puede ser pescado. Y ojo, no hay que olvidar, por supuesto, que hay una confluencia entre IPC y lo que está pasando con el Euribor, que está también subiendo y se está encareciendo las hipotecas,
con ello los alquileres y, en definitiva, al final lo que provoca es que el ciudadano tenga menos poder adquisitivo para el día a día. Por cierto, que contaros que en el programa Servidores Públicos hemos tratado un asunto que creo que va a gustar a mucha gente, la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Salud, 300.000 personas pendientes y una situación ahora que dicen que las mutuas van a llevar el control de las contingencias comunes, es decir, que el que se ponga malito va a tener todo el control en la mutua y ya no lo va a tener el médico, que lo que tendrá que hacer es firmar un parte y directamente eso. Eso es lo que me cuenta Antonio Macías, que es uno de los invitados en el primer programa y que creo que podemos escuchar ahora. Sindical, y entendemos que por otras, sobre todo por trabajadores que están hartos de sufrir el desprecio que la Consejería de Salud está dando a la bolsa de trabajadores del SAS, va a haber movilizaciones evidentemente, porque tú no puedes tener una bolsa de la que dependen más de 300.000 personas en toda Andalucía, más de 300.000 familias, despreciarla de una forma que tienes paralizada esta, con listado todavía del 2021 sin baremar. ¿Dónde dejamos la igualdad, el mérito, la capacidad? Deja de existir. ¿Dónde favorecemos la posibilidad de privatización de servicios porque no tienen a nadie inscrito en la bolsa? O sea, la gente que ha terminado no puede inscribirse. Los que han hecho cursos no pueden inscribir esos cursos. Los que han trabajado no pueden inscribir esos servicios prestados. O sea, la administración está cometiendo una tropelía tremenda cargándose la bolsa del Servicio Andaluz de Salud, que está absolutamente desfasada. Ya digo que de 2021 faltan todavía muchas categorías sin baremar. 2022 no se ha hecho absolutamente nada. Y 2023, pues estamos a la fecha que estamos y nada, de nada, de nada. Esto es muy, muy grave porque es el pilar fundamental en el que se sustenta, ya digo, la igualdad, el mérito y la capacidad que tenemos todos y todas las trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar en el Servicio Andaluz de Salud, que quieren aportar como servidor público en todas las categorías profesionales. Y la verdad es que esto vamos a poner pie en pared hasta que hemos llegado, o la Consejería toma medidas contundentes o nos veremos en las puertas de los centros. No es solo todo lo que reluce en la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, como veis. No, desde luego no, que no. Y en el tema de los servicios públicos y de la sanidad lo vemos a diario. Es verdad que no es un problema que afecte solo a Andalucía, pero en Andalucía desde luego también. Hay un ejemplo claro. Hace 4 años había un teléfono al que las personas podían llamar a pedir cita con el médico. Te cogían el teléfono instantáneamente y te daban cita en un día o 2 como máximo. ¿Salud? ¿No responde? Ahora no te responde nadie, tienes una aplicación y te puedes llevar 5, 6, 7 días sin coger cita y luego te dan cita para 20 días. Entonces, eso evidentemente está funcionando muy mal. Pero que está la administración pública en general, desde la pandemia, la atención al ciudadano se ha venido abajo. O sea, no hay nadie que sea capaz de coger una cita en un tiempo razonable, pero además citas de jubilaciones, de bajas médicas. La atención al público, desde luego, los motivos exactos, entre ellos la falta de personal, pero no solo la falta de personal. Ahí está pasando algo más, que yo no sé si es intencionado o no, pero desde luego el castillo de naipes de la atención al público se ha venido abajo. Hay un asunto importante. El tema del fútbol ha entrado con tanta fuerza en el mundo de la política, en la sociedad española, que tengo la impresión de que, escuchando a algunas de las jugadoras con un gran sentido común, están sacudiendo a la sociedad española y acabando, pienso, con el último reducto o uno de los últimos reductos del machismo, que es el fútbol, donde no sé si algún día veremos a mujeres y hombres jugando en un mismo equipo, pero creo que es lo que al final se persigue, que haya igualdad. ¿Os parece que el fútbol y lo que ha sucedido ha sacudido a la sociedad española? Pues, Hombre, sinceramente. No. Adelante, Juan. Bueno, pues yo creo que, sinceramente, sí la han sacudido, pero también es verdad que han ganado un campeonato del mundo, que todos tenemos que recordar lo que pasó cuando los chicos ganaron el campeonato del mundo,
que por lo visto hubo hasta un baby boom. Pero también es cierto que, aparte de sus méritos deportivos, también el sacar a la palestra el debate que estábamos comentando anteriormente, en el cual, cuando dicen que hay igualdad, que no hay igualdad y tal, pues aquí se demuestra que todavía hay cosas pendientes por hacer. Y el tema que me ha gustado mucho de esta manifestación que ha hecho esta chica, de esta jugadora, es que dice que es un problema social. Es Vamos a decir, escucharla. Vamos a escucharla, porque tú la has escuchado off the record mientras sí. hacíamos la pausa, pero Sí. no ahora in the record, que tenemos que ponerlo para la audiencia. Es Aitana Bonmatí, en la Asamblea de la UEFA, Foro Máximo Internacional del Fútbol, y habla con una claridad que a mí me maravilla y me siento orgulloso como español de ella. Por último, también agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte, porque no están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Pues estas manifestaciones que estás comentando, pues la veo estupenda en el sentido de que es un problema social y que se le tiene que dar una respuesta social. Hay cosas que son indefendibles, no las puedes defender de cualquier manera, y si se politizan, pasa lo que pasa, que llega un momento que hay una parte que, como se cree que es bueno para la otra parte, lo critica o lo justifica, y yo eso no le veo sentido ninguno. Y la verdad es que estas chicas, solamente tengo que decir que ya son campeonas del mundo y también son activistas por los derechos de la mujer, que lo veo muy bien. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo es cuando dice el fútbol español. No dice el fútbol femenino, dice el fútbol español. Aquí a lo que miran es a la sociedad española en su conjunto, no miran, bueno, a la sociedad, al deporte español en su conjunto, no miran que sea deporte femenino, que sea deporte masculino, no. Aquí es un todo, y aquí se está valorando a todos, y la verdad que me ha gustado mucho la intervención de las mujeres, tanto en lo deportivo como en su respuesta a los acontecimientos que han sufrido. Pues la próxima vez tenemos que ser póker de ases más una dama, por lo menos, porque la tertulia nos ha quedado muy ecléctica y muy defensora de los derechos de las personas, no de los géneros, sino de las personas. Y yo estoy muy contento de que estos puntos de vista merezcan vuestra atención y vuestro cariño. Un minuto para cada uno, o un minuto o un poco más, si hace falta, no hay problema, para que hagáis un resumen y pongáis un punto y aparte, para luego seguir con más historias en la próxima semana, que tendremos a periodistas insignes como Rafa Rodríguez, o por ejemplo, que es uno de los representantes de la prensa en Andalucía, hombre de Radio Nacional de España, la voz de Radio Nacional de España en el sur de hace muchos años, y le tendremos para que nos hable de la situación que se vive desde el punto de vista periodístico y de la fragilidad que hay en este instante en la información que se da. ¿De qué factores depende que un periodista se exprese de una forma o de otra, apueste de una forma por un partido político o por una opción o por un planteamiento o por otro? ¿De qué tiene que ver el talonero institucional, la publicidad institucional? ¿Tiene que ver el hecho de que todo el mundo quiere comer a fin de mes y no se quiere meter en líos? ¿Está empobreciéndose la democracia? Pues ese es uno de los asuntos que vamos a tocar, si os parece bien. Y nada más, un minuto o dos, o lo que os parezca oportuno, para poner la guinda en esta historia. Así que, por ejemplo, si os parece, Santiago. Sí, bueno, pues yo quería insistir un poco en solicitarle al próximo gobierno que salga, sea el que sea, que independientemente de los precios que tenga que pagar, que atienda a la familia. El coste de la vida se está poniendo en unos niveles insostenibles. Recordar que el IPC alto afecta más a las rentas que son más bajas que a las que son más altas, porque el gasto de las rentas más bajas sobre todo es alimentación y energía. Por lo tanto, hay estudios que dicen que el IPC es 2 puntos más alto las rentas bajas.
y que a ver si se hace un pacto de Estado en España por la vivienda. Porque llevamos desde la crisis de 2007 que los jóvenes no tienen acceso a vivienda. Entonces yo creo que eso sería uno de los puntos más importantes que el gobierno tendría que tratar. Como sociedad le estamos fallando a los jóvenes que se tienen que ir a alquilar una habitación por lo que hace 15 años te costaba un piso. 600 euros y hasta 400 y 500, entre 400 y 600 es lo que cuesta en Madrid una habitación para... Una habitación, exactamente. Para malvivir, para malvivir. A ver, por ejemplo, Javier Gutiérrez. Pues yo diría, entre otras cosas, que piensen en que deberían de pensar en España, los dos países, o sea, los dos partidos principales, pensar en una misma, en España, y llegar, como bien dice Santiago, a un acuerdo de Estado. Tenemos el problema de la vivienda y también yo abogaría por una reforma, en cierta manera, en ciertos aspectos dentro de la Constitución. Yo creo que sería necesaria una reforma de la ley electoral, ¿vale? Para no dar, o sea, para que se sienta representado equitativamente toda y cada una de las partes de España. Yo haría y abogaría por una reforma de manera que daría un impulso al municipalismo, que tantos hablan los políticos, pero lo dejan en el cajón del olvido. Habría que reformar la ley 785, el régimen local, donde en su artículo 11 dice que el municipio es la entidad básica de la organización territorial del Estado. Y yo creo que habría que darle importancia y crear, digamos, una reforma dentro de un pacto de Estado y potenciar, que duda cabe, el municipalismo, sobre todo porque es la administración que está más cerca del ciudadano y el que más pronto le puede dar una solución. Un gran pacto, por supuesto, de la vivienda. Eso tendría un impacto social y un impacto económico importante. ¿Por qué? Porque generaría puestos de trabajo en el sector de la construcción. Y ya, en definitiva, pues agradecerte, Pepe, nuestra invitación a lo que es la asociación en sí. Hablo como secretario en esta ocasión. Estamos contentos porque estamos cumpliendo objetivos, y uno de los objetivos que tenemos es, por ejemplo, el servicio de lo que es dar pedagogía, explicar un poco la labor del politólogo, que hay todavía al día de hoy muchas personas que desconocen de nuestra existencia, de nuestro trabajo, e incluso políticos que desconocen igualmente cuál es nuestra labor, pero que duda cabe que agradecerte el espacio que hoy nos da y poder, por supuesto, poner en práctica nuestros conocimientos. Juan, muchas gracias, Javier. Yo solamente decir que cuando se dice actualmente, que es muy común decir actualmente, la democracia está en manos de partidos nacionalistas, partidos chiquitos, de un prófugo y tal, es debido a que los dos grandes partidos no son capaces de entenderse. Los dos grandes partidos tienen la misma posibilidad de entenderse entre ellos que entenderse con otro partido chiquito, otro partido regionalista. Que entren en consenso, que la mayoría de los españoles tenemos unos problemas. Y esos problemas lo pueden solventar entre los dos juntos. Es decir, que se dejen de semántica, que muchas veces se pelean por semántica, por una palabra, y no por lo que implica esa palabra. Es decir, que los grandes partidos que busquen grandes pactos de Estado y que busquen consenso, que busquen el espíritu de la transición, que es un momento ideal para eso. Todo el mundo se puede entender y todo el mundo tiene cabida en la democracia, pero buscando un fin común, que el fin común es el bienestar de todos los españoles. Y esa pues es muchas gracias. la idea. Un punto de vista, Juan, que yo comparto perfectamente. Santiago, Juan, Javier, Juan, Santiago, bienvenidos y bien hallados siempre en esta tertulia. Hay un hueco para la libertad mientras que nos dejen. Y de momento nos dejan, porque esto de Internet es un archipiélago en el que cada uno va de isla en isla, y si te echan de una te vas a la otra sin ningún tipo de problemas. Por cierto, no perdáis de vista a Elon Musk, que ha anunciado que convierte los terminales con la aplicación Twitter en terminales sin costo para ser utilizados como teléfono global. Acaba con las comunicaciones y con el negocio de las grandes operadoras. Es una buena historia. Así que eso es una cosa que me ha emocionado el otro día. Y otra de las cuestiones que quería también brindaros es que estamos haciendo muchas gestiones, muchísimas gestiones, para que esté con nosotros Carmen Calvo, que para otros no, pero para mí sí, supone ahora mismo, y creo que lo compartís, una personalidad en el derecho constitucional,
una persona con un gran punto de vista sobre la historia, y tanto es así que creo que es de las pocas que va a poder hablar o decir algo en este interregno que hay entre lo que ocurrió el otro día de las elecciones y el próximo día de la sesión de investidura. Y nada más. Puede que pasen cosas, pero nosotros hemos contado las que nos parecen más interesantes. Gracias a los 3, a los 4 y al 5º miembro de la inteligencia artificial que siempre está al ladito echando una mano. Muchas gracias, Pepe. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego.